Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, Fernando. Buenos días, Camila. Vamos a esperar un segundito a ver si se incorporan más compañeros. Buenos días, profe. Buenos días, Camila. Siendo las 8 de la mañana de este día, lunes 6 de diciembre, último mes del año. Ahí viene Valentina. Buenos días, Valentina. Muy bien. Les recuerdo, por favor, ingresar al chat, poner su nombre, su apellido presente para después poder incorporarlo a la lista. Gracias, Valentina. Bien, voy a compartir pantalla. Estábamos viendo, chicos, algunas técnicas de conteo que nos permiten o nos van a permitir poder determinar la cardinalidad tanto del espacio muestral omega como de los eventos a los cuales queremos calcularle su probabilidad. Recuerden que estamos calculando probabilidad utilizando la definición de Laplace, ¿no es cierto? Dado eventos equiprobables, entonces la probabilidad del evento A está definido como un cociente, como una razón entre la cardinalidad del evento al cual le queremos calcular su probabilidad y la cardinalidad del espacio muestral, es decir, la cardinalidad de ese conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Y es por eso que en la tarea de buscar cardinalidades, ¿ya? Utilizamos algunas técnicas de conteo que nos permitan o que nos faciliten ese conteo, ¿ya? Y vimos el principio multiplicativo, ¿ya? Para dos eventos como para R eventos, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a seguir viendo algunas técnicas y la siguiente técnica es la técnica de permutación, ¿ya? La permutación de un conjunto es todos los posibles arreglos, ordenamientos que puede, de forma lineal, ¿ya? Que pueden sufrir los elementos de un conjunto cualquiera, ¿ya? Entonces, el número de permutaciones, ¿ya? De un conjunto de n elementos distintos, ¿ya? Y lineales se define como n factorial, ¿ya? Como n factorial. Entonces esa técnica me permite ver de cuántas formas distintas yo puedo ordenar elementos de un conjunto lineal, ¿ya? Ahí voy a medir a dos personas más, de un conjunto lineal con n distintos elementos, ¿ya? Con n distintos elementos. Ahí son más compañeros, ¿ya? Entonces, veamos como un ejemplo. Supongamos que yo tengo, supongamos que yo tengo las letras de la palabra Leo, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ahí viene Matías. La pregunta es, ¿de cuántas maneras distintas se pueden ordenar las letras
de la palabra Leo. Fíjense que acá la condición que necesitamos es que sea un conjunto lineal, en este caso es un conjunto lineal, podría ser y no un conjunto circular. Y lo otro es que los elementos deben ser distintos. En este caso las letras deben ser distintas. Entonces, ¿de cuánta manera yo puedo formar las letras de la palabra Leo? ¿O cuántas palabras puedo formar con las letras de la palabra Leo? Y para eso nosotros lo que necesitamos hacer es ordenar, ¿no es cierto? Ordenar. De cuánta manera yo puedo ordenar eso. Y bueno, en este caso es fácil ordenarlo, ¿ya? Pues son solo 3 letras, ¿ya? Entonces yo podría decir, voy a formar la palabra Leo, la palabra Loe, la palabra Oe, la palabra Ole, la palabra Elo y la palabra Eol, ¿ya? Entonces puedo ordenarlo de 6 maneras distintas. Es decir, por el principio, por la permutación, en este caso la palabra Leo tiene 3 letras, entonces sería 3 factorial, y ustedes saben que 3 factorial sería 3 por 2 por 1, y eso me daría 6. ¿Ya? Por lo tanto, de 6 formas distintas yo puedo ordenar las letras de la palabra Leo, ¿ya? De 6 formas distintas. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, el mismo problema, ¿ya? El mismo problema, pero por ejemplo, para la palabra tilo, ¿ya? Para la palabra tilo, entonces yo podría decir, se ordena, podría decir un problema de probabilidad. eh, ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que al ordenar las letras de la palabra tilo, ¿no? Esta termine en vocal, por ejemplo? ¿Cuál es la probabilidad de que al ordenar las letras de la palabra tilo, esta palabra se escoja una palabra, ¿no es cierto? Que al escoger, más que ordenar. No sé si se entiende. Entonces, ordeno de forma aleatoria, de forma azarosa, las letras de la palabra tilo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que me salga una palabra que termine en vocal? ¿No? ¿Cómo podría resolver este problema? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuál sería esta probabilidad? Bueno, lo primero que necesitamos, ¿ya? Lo primero que necesitamos es encontrar, ¿no es cierto?, nuestra cardinalidad de omega, ¿cierto? La cardinalidad de omega. ¿Qué sería en este caso la cardinalidad de omega? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuál sería la cardinalidad de omega? Es decir, todos los posibles resultados de este experimento aleatorio. ¿Cuál sería esa cardinalidad? ¿O cómo calculo la cardinalidad de omega en este caso
la cardinalidad de omega sería de cuántas formas distintas yo puedo ordenar las letras de la palabra tilo. ¿No es cierto? ¿Quién me puede ayudar? Fernando, Camila, Valentina, Elizabeth. ¿Quién más está por ahí? 4, profe. ¿4? 4. ¿Por qué 4? No sé, o sea, me puse a ordenarlas como en la mente y ya. Una sería Tilo, Ya. la otra podría ser Tlio, T-L-I-O. Pero ni siquiera sé si existe esa palabra, así que No, ahora sí, estoy da en duda. lo mismo, da lo mismo, da lo mismo si existe. Si es de Ah, ya. todas las formas posibles que yo puedo ordenar las letras de la palabra tilo. Me dice 4. Ya. Sí, ahí habían dos. Después Toli Ya. y T-L-O-I. No. Ah, sí, T-L-O-I. Y esas Ya. como son las 4 que pude ordenar. Ya. Pero todo, fíjense Ah, que no, todas las que usted hay más. ordenó, todas las que usted ordenó partían con la letra T. Sí, me acabo de dar cuenta de eso. Hay más. Y claro, y puede partir con la letra I, puede partir con la letra L, puede partir con la letra O, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay en juego acá, son las permutaciones. Entonces, eh, todos los posibles ordenamientos de las palabras, perdón, de las letras de la palabra tilo, sería una permutación. En este caso, como la palabra tiene 4 letras, entonces sería una permutación de n factorial, ¿no es cierto? N factorial, que en este caso serían 4 factoriales, ¿no es cierto? 4 factoriales, porque son 4 letras, ¿ya? Y eso sería 4 por 3 por 2 por 1, por definición de factorial, ¿no es cierto? Y eso me daría 4 por 3, 12, y 12 por 2, 24. 24. Entonces hay 24 maneras distintas de ordenar las letras de la palabra tilo, ¿ya? Esa sería entonces la cardinalidad de omega. Entonces son todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, de este experimento aleatorio. No es necesario, obviamente, definir cuáles son esos 24. Bueno, usted ya dijo 4. No es tan difícil tampoco armarlo, pero de repente las cardinalidades son muy grandes, ¿ya? Pero ya tenemos la cardinalidad de omega. Entonces, el problema me dice cuál es la probabilidad de obtener una palabra que termine en vocal, ¿ya? Entonces ahora lo que tendríamos que calcular, ahí tenemos nuestro evento, ¿no es cierto? El evento es una palabra que termine en vocal. Es decir, puede terminar en I, puede terminar en O, ¿ya? Es decir, de las 24 palabras que yo puedo formar, ¿cuántas de ellas terminan en vocal? ¿Ya? Entonces, lo que necesitamos determinar en este caso sería la cardinalidad del evento A. ¿Ya? La cardinalidad del evento A. Entonces, fíjense, yo voy a tener 4 posibles, ¿no es cierto? Ahí, 4 posibles números, perdón, letras, no números. Ahí. Y aquí voy a utilizar el principio multiplicativo, ¿ya? Aquí voy a utilizar el principio multiplicativo, ¿ya? Lo que vimos en la clase pasada. Entonces, fíjense, la condición que me solicitan es que la última letra, esta que está acá, de la palabra, de las letras de la palabra tiro, tiene que ser vocal. Tiene que ser vocal, porque eso es lo que me están pidiendo, que termine en vocal. Entonces, ¿cuántas posibles letras yo puedo ubicar en la última letra de la palabra? ¿Quién me ayuda? 2. 2, ¿no es cierto? Que son la I o la O. Por lo tanto, ahí tengo 2 posibles letras. ¿Ya? 2 posibles letras. Y una vez que ya fijé acá, me voy al comienzo.
acá, ¿cuántas posibles letras puedo poner? Ya una vez que ya fijé que acá solamente podía poner 2. ¿Cuántas posibles letras podría poner acá? En la posición 1. 4. No, porque fijé una acá ya. ¿Ya? Fijé una Tres. vocal. 3 posibles letras. Muy bien. 3. Y acá, ¿cuántas posibles letras puedo poner? Dos. 2. Y acá, Una. 1. Muy bien. O sea sería 2 por, y acá tengo 3, 2, 1, es decir, 3 factoriales. ¿No es cierto? 2 por 3 factoriales. Ahí. ¿Y cuánto es 2 por 3 factoriales? 3 factoriales serían 3 por 2, 6, ¿no es cierto? Sería 2 en total. 12. Muy bien. Es decir, que de las 24 posibles palabras que yo puedo formar con las letras de la palabra tilo, 12 terminan en vocal. Ya, 12 terminan en vocal. Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad del evento A, es decir, la probabilidad de que la palabra termine en vocal, en este caso sería 12, que es la cardinalidad del evento, sobre 24, que es la cardinalidad de omega. Es decir, sería un medio, ¿no? Profe, ¿esa es Sí. la única forma de hacerlo? ¿Cómo es la única forma de hacerlo? Porque como había 24 posibilidades, ¿Mm? o sea, yo lo había visto así, como antes de el 2 por 3 factorial. Como son 4 letras, 2 son vocales y 2 son consonantes, y eran Ujú. 24 posibilidades como de formar palabras, yo dije como, para que termine en vocal será la mitad, po. Sí, claro, es una lógica. El problema es, por ejemplo, si la palabra tiene más letras. Por ejemplo, ti, tilo. Si es una cantidad impar, no serviría eso. Claro, si fuera tilo, no sé, estoy inventando. Atilo, ¿no es cierto? Si fuera atilo. Pero igual no se formaría como proporcionalidad. Eh, lo que pasa es que usted lo que tiene que hacer es, claro, puede que sea proporcional, pero habría que revisarlo, habría que verlo, ¿no? El problema es cuando las palabras son muy largas, ¿ya? Pensando en palabras, o sea, muy larga la permutación, que no tenga, por ejemplo, si yo tengo números, por ejemplo, es interesante eso. A ver, supongamos, si yo digo, ya, yo tengo los siguientes números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Ahí. 1, 2, 3, 4. Y ordeno esos números. A ver, ¿de cuántas maneras distintas yo puedo ordenar esos 7 números? ¿No es cierto? En este caso, por ejemplo, eh, serían 7 factoriales, ¿no es cierto? 7 factoriales. Esas son todas las formas distintas de ordenar esos 7 números. Y 7 factorial sería, utilizando mi calculadora, serían 5040. ¿Ya? 5040 formas distintas de ordenar. ¿Ya? Entonces, si yo preguntara, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad de que el número, no sé, comience, está mal escrito comience
en 2, por ejemplo, en 2 y termine en un número impar. Ahí. ¿Cómo calcularíamos eso? ¿Cómo calcularíamos ese evento? ¿Cierto? Nosotros sabemos que la cardinalidad de omega, ¿no es cierto? Sabemos que la cardinalidad de mi omeguita, esta omega, acá, la cardinalidad de mi espacio muestral es 5040, ¿no es cierto? Esos son todos los posibles resultados de mi experimento aleatorio. Entonces, de esos 5040 posibles números, ¿cuántos de ellos comienzan con 2 y terminan con un número impar? ¿Ya? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo encontrar esa cardinalidad? ¿Cómo encontrar la cardinalidad del evento A? ¿Quién me puede ayudar? Aquí ya no es tan simple, ¿no es cierto? Aquí necesita cumplir dos condiciones. ¿Ya? Necesita cumplir dos condiciones. Entonces, bueno, tengo un número de 7. Tengo un número de 7 dígitos, ¿no? De 7 dígitos. Aquí utilizamos principio multiplicativo combinado con permutaciones. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí sí. ¿Quién me ayuda? En la primera casilla, ¿cuántos posibles números pueden ir ahí? 1, ¿Cuál? el 2. El 2. Muy bien. 1, solo 1. Aquí puede ir solo un número. En la última casilla, que son las condiciones que me dan, ¿no? ¿Cuántos posibles números pueden ir? 4. 4. 4. Muy bien. Acá, en la segunda casilla, ¿cuántos posibles números pueden ir? 6, profe. No, porque ya ocupaste O 2. sea, 5. 5. 5. Y ahí ya empiezan las permutaciones. Acá, en la tercera casilla, ¿cuántas pueden ir? 4, Y acá, 3 iría 2, 1. exactamente. 2 y acá 1. O sea, sería 4, ¿no es cierto?, multiplicado por 5 factoriales. ¿Sí? Porque acá tengo 5, 4, 3, 2, 1, son 5 factoriales. Ese 1 no hay problema porque entonces sería 4 por 5 factorial. ¿Ya? Y con la calculadora, eso me daría 4 por 5 factoriales. Eso me daría 480. Por lo tanto, fíjense que de los 5040 posibles números que yo puedo formar con estos dígitos, ¿ya? 480 de esos 5040 comienzan por el número 2 y terminan con un número par. Por lo tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto, la probabilidad de que el número escogido al azar comience con un número 2 y termine con un número par sería 480, ¿no es cierto?, sobre 5040. Y eso lo simplificamos por 80 dividido por 5040. Eso me daría, si lo escribimos como fracción, me daría 2 sobre 21. Como decimal es un número grande, 0,00001.
0.0952380 y ahí periódico, ¿no es cierto? O podría ser aproximadamente un 9,5%. Ahí, 9,5% de probabilidad de que al escoger un número al azar de estos 5040 comience con un número 2 y termine con un número impar. ¿Ya? Fíjate que ahí lo que hacemos es utilizar un poco el principio multiplicativo, utilizar las permutaciones, ¿ya? Para ir calculando algunos. Ahora bien, fíjense que si acá no está, pero la condición para poder utilizar esto es que sea la permutación, que el evento, digamos, sea lineal y que los elementos sean distintos, ¿no es cierto? Acá, distintos. ¿Qué pasaría si, vuelvo a las palabras, si yo tuviera la palabra, por ejemplo, a ver, una palabra que se me repita las letras, por ejemplo, ya, no quería esa palabra, pero acá, una palabra que se me... Acá, mira, la palabra haga. Mire acá, dice haga. Fíjense que acá esta palabra es... no, voy a cambiarla. Voy a poner acá, agregar. Agregar. Ocupé esta palabra de acá. Es una palabra en que se repite, ¿no es cierto? Se repiten algunas letras. La condición para la palabra tilo era que fuera lineal, es lineal, pero que además los elementos fueran distintos. Acá es lineal, ¿ya? Pero los elementos no son distintos, hay elementos que se repiten, ¿ya? Entonces ocurre que para la permutación, esta letra A, que la voy a pintar de rojo, es distinta a esta letra A, ¿ya? Que lo voy a pintar de celeste. Para la permutación. Lo mismo ocurre con esta letra G. ¿Ya? Con esta letra G, para la permutación, lo voy a pintar de verde, es distinta para la permutación que esta otra letra G, que la voy a pintar de morado. Ahí. No se nota mucho el morado. Ya, pero no importa, me voy a concentrar en la letra A. Entonces, fíjense, esta palabra para la permutación es distinta a esta palabra. Es distinta a esta palabra, fíjense. Celeste, roja. Voy a concentrar. Ahí, celeste, roja, morada, y verde. Entonces, la pregunta mía es, por ejemplo, si dijera, ¿de cuántas formas distintas yo puedo ordenar o cuántas palabras distintas yo puedo formar con la letra de la palabra agregar? Si dijera, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Si yo dijera 7 factorial, como una permutación, que es lo que hicimos con la letra de la palabra tilo, aquí lo que hicimos fue decir n factorial, es decir, 4 factorial, es decir, 24 formas distintas. Sin embargo, acá hay, si yo digo eso, 7 factorial, fíjense, y lo calculo, 7 factorial, eso me da, 7 factorial, eso me da 5040, igual que 5040.
Pero fíjense que de esos 5040, esta palabra y esta palabra, para la permutación la va a definir como distinta. Porque va a decir, ah, no, este es agregar con la A roja al comienzo. Y este es agregar con la A celeste al comienzo. Pero para nosotros, estas dos palabras son iguales. ¿Ya? Son iguales. Pero para la permutación, estas dos palabras son muy distintas. Porque no solo cambió la A, sino que además cambió la G. ¿Ya? Son muy distintas. Pero para nosotros, si me dijeran, ¿cuántas palabras distintas yo puedo formar con la letra de la palabra agregar? Estas dos serían lo mismo. ¿Se entiende o no? Entonces, para eliminar ese problema, ¿ya? Para eliminar este problema, incorporamos, ¿no es cierto?, una nueva permutación, ¿ya? Incorporamos una nueva permutación que le llamamos permutación con repetición, ¿ya? Es una permutación con repetición. Es una permutación sub n, acá, o supra n, donde n es la cantidad de elementos de la... Y acá le agregamos, ¿no es cierto?, R1, R2, RK. ¿Ya? Que son las que se repiten. ¿Y cómo se define en este caso la permutación? Se va a definir como n factorial, ¿no es cierto? N factorial, ahí, sobre R1 factorial por R2 factorial por por RK factorial. Entonces, este denominador lo que hace es eliminar aquellas que se repiten. ¿Ya? Eliminar aquellas que se repiten. Entonces, fíjense, si yo tengo la palabra agregar, entonces, y yo quiero saber de cuántas formas distintas o cuántas palabras distintas yo puedo calcular con las letras de la palabra agregar, entonces estaríamos en presencia de una permutación lineal con repetición, porque hay letras que se repiten. Por lo tanto, en este caso tendríamos una permutación, ¿cierto?, supra n, es decir, 7, porque tiene 7 letras, pero fíjense que de las 7 letras está la letra A, que se repite 2 veces, ¿ya? Está la letra A que se repite 2 veces, y está la letra G que se repite 2 veces, ¿no es cierto? Está la letra A que se repite 2 veces, y está la letra G que se repite 2 veces. Entonces sería una permutación supra 7 con 2 y 2. ¿Ya? Igual, aquí sería un cociente entre 7 factorial sobre 2 factoriales por 2 factoriales. Calculamos eso. 7 factorial, ya sabemos que son 5040. 5040. 2 factoriales es 2, y 2 factoriales es 2, y 2 por 2, 4. Se dividió por 4. 5040 dividido por 4 me da 1260. Por lo tanto, fíjense que de las 5040 palabras que uno podría decir que se forman con la letra de la palabra agregar, pero en donde esta y esta las toma como distintas y para nosotros son iguales,
reducimos a 1260. A 1260. Por lo tanto, ahí elimina, ¿no es cierto? Elimina, entonces, fíjense, 5040. 3780 palabras de una u otra forma eran iguales. ¿Ya? De una u otra forma eran iguales. Y se eliminan esas. Y me quedan solo 1260. ¿Ya? Entonces a esta se le conoce como permutación. ¿Ya? Permutación con términos repetidos. Permutación con términos repetidos. Muy bien. ¿Se entiende o no, chiquillos? Entonces, si nosotros tenemos términos repetidos, utilizamos esta fórmula. ¿No es cierto? Esta de acá. Y si no, si no tenemos términos repetidos, como en el caso de Tilo, utilizamos simplemente el n factorial para la permutación. En cambio acá utilizamos el n factorial sobre el producto de los factoriales de los términos repetidos. ¿Ya? El producto de los... Y así, entonces, no tenemos este problema de poner dos palabras que son iguales, pero que para la permutación son distintas. ¿Ya? Porque cambia el orden de la letra A roja, pasa acá a esta ubicación, y la celeste pasa a la primera ubicación, pero nosotros sabemos que sigue siendo exactamente la misma palabra. Muy bien. ¿Consulta, duda, pregunta? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Nada. Muy bien. Vamos a quedar hasta acá, pero tengo en el chat solo 5 personas. ¿Ya? Y me faltan, porque habemos 6 participantes. Me falta una persona que no se ha inscrito en el chat. Ahí sí. Matías faltó. Muy bien, chicos. Si no hay más, si no hay consultas, quedaríamos hasta acá. Y nos veríamos la próxima. Profe, disculpe. clase. Lo disculpo, dígame, Fernando. ¿La última prueba para qué fecha tiene, profe? No la hemos fijado todavía. Tuvimos que cambiar toda la fecha. El viernes les doy la fecha de la última evaluación. ¿Ya? Ya, profe, Porque muchas gracias. como cambiamos las fechas, tuvimos que atrasar todo. Entonces, yo creo que va a estar por la semana, porque terminamos por ahí por el 20 de enero. Entonces, yo creo que va a estar en esa semana del 10. ¿Ya? Esa semana del 10 yo creo que va a estar fijada la última evaluación. Pero lo voy a dejar bien fijado luego, ¿ya? Para que no tengamos dificultad. Muy bien, chicos. Quedamos hasta acá entonces. Que tengan una muy buena comienzo de semana. En esta primera clase, por lo menos comenzaron bien. Un abrazo, cuídense. Muchas gracias, profe, igual usted. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao.